si han estado pues recibiendo el material, trabajando el material y qué cosas dentro de lo que ahora mismo están leyendo les interesa que reforcemos en esta clase. O sea, esta es para esto, para reforzamiento de temas, para que también pues me expliquen sus dudas o si tienen alguna otra cosa que informar. De momento, ¿tienen preguntas con relación a los temas que hemos estado tratando hasta ahorita? Todos han podido ver el plan de lección completo que yo les había mencionado. Les mandé un link donde está el plan. A ver, cuéntenme si han leído y han visto el plan. Hola Michelle, hola Nayelis. Jóvenes, Hola, cuéntenme. profesora. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, jovencitos, por favor, todos. Quiero que me digan si ustedes han podido ver el plan de lección, el completo, el que yo les mandé, que está en la revista de Calameo, que yo les mandé un sitio de internet. ¿Lo han visto? ¿Lo han podido ver? A ver, sí, no, díganme. O escríbanme en el chat. A ver, necesito saber esa información. Hola, jóvenes, cuéntenme. Yo envié en la misma, a ver si les explico, en el mismo, la plantilla de trabajo que tenían para la última clase, la última, yo envié un enlace que conecta con la revista donde está. Se las voy a presentar para que sea más fácil. Voy a ponerles para presentar para que la vean. Dice que no me permite presentar. ¿Están viendo la presentación, jóvenes? Sí, profe. Ok, este es el plan analítico. Este es el plan analítico, está aquí en Calameo. Yo se los mandé por las plantillas. En todo caso, si lo necesitan, yo se los puedo volver a enviar de manera que ustedes lo tengan en el correo. Pero me interesa que vean el plan. También, esto yo también se los expliqué en un video que yo les mandé, en donde pues explicaba la justificación, la descripción del curso, los objetivos, etcétera. Pero más que nada me interesaba era que ustedes le dieran seguimiento a los temas, porque cada semana que se le envía una plantilla, se le está enviando un tema de el plan de elección. Es decir, que nosotros lo que estamos haciendo en este momento, lo que estamos haciendo es eh, guiándonos por el plan y mandando cada actividad de acuerdo al plan analítico. ¿Por qué eso es importante? Porque así usted puede darle seguimiento a todos
puede darle seguimiento a todos los temas, de manera que usted pueda tener la seguridad de que se le están dando de acuerdo a cómo se van presentando. El primer tema que nosotros tocamos, voy a buscarlo nuevamente, era sobre el concepto o la introducción a la psicología social. Después vimos los procesos de atribución, socialización y aprendizaje, y en lo último estuvimos viendo los estereotipos y la parte emocional. Entonces, de todo esto que hemos estado viendo, ¿tienen preguntas? ¿Hay alguna cosa que realmente les haya quedado dudas? Por ejemplo, de los estereotipos, ¿están claros ustedes? A ver, jovencito, ¿qué les pasa? A ver, cuéntenme, ¿cómo les ha ido con el material? ¿Lo han visto? ¿Han tenido problemas con él? ¿No han visto las plantillas? Algunos yo creo que ya han mandado tareas. A ver, Ana María Mosquera, díganme. Bueno, sí, la primera tarea, los primeros dos, sí quedaron claros. Hubo un pequeño problema con la segunda, que yo creo que mi compañera Ana Lorena le dijo que los títulos estaban como que al revés. Entonces no sé si hubo una confusión ahí. Yo lo envié, pero pues no recibí ninguna corrección de su parte. Pero pues, por Sí, sí, yo esa eso parte lo... sí, esta semana estoy trabajando el 4 y el 5, pero aún no lo he terminado. Ok. Bueno, pero de ese material no tiene usted preguntas de lo que ya vio. No, no, por ahora Nayelis, no. Nayeli, ¿me escucha? Ahí ponga en el botoncito del micrófono para escucharla. ¿Me está escuchando, Nayelis? No tengo duda, profe, estoy clara. Michelle, También estoy clara en todos los temas, profesora. Alicelis, Ya yo realicé la tarea, nada más estoy esperando como la fecha, pero que se no acerque tiene la fecha ninguna para duda. mandarla. ¿Está usted clarita con el material? Sí, Aldaline, estoy clara. Por ahora todo claro, profesora. Liz, hola Liz, cuénteme, ¿también está clarita con el material o necesita ayuda? No, profe, está bien. Ana Lorena, Bien, profe, todo está bastante explicado en la planta. Stephanie, Stephanie, cuénteme. ¿Me escucha, Stephanie? Stephanie, ¿no me está escuchando? ¿Alguien más entró y salió? Me parece que alguien más había entrado y luego salió. Bien, entonces voy a dar entonces que ustedes entienden el material. Sin embargo, voy a aprovechar de todas maneras que están aquí porque es necesario de todas maneras que refuerce algunos conceptos, como por ejemplo el de los estereotipos, que son muy comunes en la cultura nuestra, en la cultura panameña es muy común. Eh,
hacer estereotipos. Ok, Stephanie, ya te entendí. Gracias. Bien, hay diferentes tipos de estereotipos. Por ejemplo, uno de los más comunes que existen, que han persistido a través de la historia y por años, ha sido el de considerar a las mujeres, por ejemplo, ciertas tareas que son femeninas. Por ejemplo, ese es un estereotipo que ha perdurado por siglos todavía, al nivel que incluso con todo lo que ha cambiado el mundo, todavía hay personas que insisten en darle tareas específicas a las mujeres, excluyendo los varones de esto. Estos estereotipos tienden a crear problemas sociales, como por ejemplo, ¿cuál problema social usted cree? Alguno que me diga que crea el hecho ese, ¿qué problemas trae que se siga creyendo que las mujeres tienen que tener un X comportamiento y los hombres otro? A ver, alguien que me diga qué problema social puede surgir allí. Dime, Michelle. ¿Me ibas a decir algo, Michelle? Es que no entendí la pregunta bien. Ajá, lo que me refiero es, si de los estereotipos, por eso les decía que lean bien el material, uno de los estereotipos es el tema de considerar que las mujeres tienen tipos de tareas que hacer, porque son mujeres. Hay algunas tareas que no son de hombres, por ejemplo. Eso es un estereotipo, creer que es verdad, y ese estereotipo ha durado toda la vida. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué problemas sociales ocurren allá afuera o pueden ocurrir de seguir creyendo que las mujeres tienen un papel específico y los hombres no lo tienen? ¿Qué problema usted cree que se pueda crear en la sociedad con tener esos estereotipos, esas ideas equivocadas? A ver. Discriminación para las mujeres. Principalmente que nada es el que ha ocurrido toda la vida, ha sido el de discriminación. Ese es el que ha ocurrido toda la vida, en el cual pues a la mujer se le considera, por ejemplo, cocinera, ama de casa, la que Porque cría consideran que las mujeres no somos fuertes o capaces de hacer ciertos trabajos, como, no sé, trabajar en construcción, o antes las mujeres no se les permitían ni siquiera para ser doctores, cosas así, porque consideraban que esos trabajos nada más eran para los hombres, y que las mujeres, como usted acaba de decir, nada más trabajaban en casa, como teniendo los hijos, haciendo los quehaceres y eso. Correcto. Y ese problema, ese es uno de los peores estereotipos, por eso lo mencioné, porque a pesar de que ha pasado en los años y ha habido mucha liberación y se ha podido entender que las mujeres se pueden estudiar lo que quieran y hacer muchas cosas, sin embargo, todavía sigue ciertas situaciones. Por ejemplo, una que me llama mucho la atención es acerca... Dime, Michelle. En este caso, hasta nuestra profesión como psicólogo, normalmente como ven más mujeres, se ven extrañados a los pacientes cuando ve que hay un psicólogo, o sea, un psicólogo hombre, porque Correcto, creen que mira, hay más mujeres que para los hombres. Ahí también entrarían que todo lo contrario. exacto, ese es otro estereotipo y desde que yo estudié psicología y antes de que yo estudiara psicología, el campo era siempre femenino, porque se asume que las tareas de este tipo, de maestras, de trabajadoras sociales, de enfermeras, etcétera, sigue siendo un trabajo femenino, pero en este caso no es tanto para discriminar, sino por el hecho de que se asume que las mujeres somos más empáticas, más emocionales y que podemos entender mejor a las personas. En esa parte era por eso. Sin embargo, hoy en día persiste todavía en el tema del estereotipo femenino, por ejemplo, el tema de la maternidad. O sea, todavía hay gente que considera mal a las mujeres que han decidido no ser madres. Quisiera hablar un poquito más de ese tema porque ustedes son jóvenes, mujeres jóvenes,
Y si ustedes han considerado o sienten que en su alrededor no es necesariamente del grupo joven como ustedes, sino de otra gente que piensa eso todavía, que piensa que la mujer tiene, para realizarse, tiene que ser madre. Por ejemplo, a ver, cuéntenme, ¿han oído de eso? ¿Alguien les dice? ¿Ustedes mismas sienten que necesitan ser madres? Cuéntenme un poco de eso. ¿A quién te... Para mí, por ejemplo, Dime a Alicelis. Ari, habla. Yo siento que la sociedad tiene ese pensamiento porque en el tiempo de antes, como las mujeres tenían tantos hijos, y por eso que tienen como ese pensamiento de que hay mujeres que, no hay mujeres, que todas las mujeres tenemos el deseo de tener hijos. Quizás sí lo tengamos, pero ya cuando estemos preparados, pues porque ya con, con todos los cambios que existen en el mundo y todas las situaciones difíciles que existen en el mundo, siento que ahora en este tiempo las mujeres como que consideran más el hecho de traer como un hijo o ser madre, pues por decirlo así, pues. O sea, prefieren como prepararse y tener algo estable y quizás algunos llegan a pensar la posibilidad de tener un hijo o algo así. Es correcto, es correcto. Exacto. Dime, Michelle. Como ya tenemos, las mujeres ya tenemos como el derecho de trabajar, así mismo, como hacemos como un plan, como que después de estudiar, o sea, como quiero tener como que un mejor, para darle una mejor vida a mis hijos y esas cosas, y antes prefiero como prepararme para después atender a mis hijos, porque o esa es también mi manera de pensar, que es lo primero prepararme estudiando, que consiga un buen trabajo, tener mi casa, y ya sabe que ya estoy estable para poder mantener a mis hijos mejor. Correcto, correcto. Esa es, ustedes que son bastante millennial y algunos ya de otra generación más nueva, consideran eso. Consideran que ese es su pensamiento y eso es bueno saberlo. Hola Alexander, estábamos hablando de los estereotipos y queríamos saber, principalmente que nada, quiero saber si tienen preguntas, análisis de los temas que ya han tocado. Y pues yo hice preguntas acerca del estereotipo, pero si tienes preguntas acerca de otra cosa, estamos anuentes a que puedas preguntar, Alexander. Ahorita estábamos hablando de los estereotipos, que ha creado mucho la sociedad. Hablábamos del estereotipo femenino, etcétera. No sé, Alexander, si tienes alguna pregunta. ¿Me escuchas, Alexander? Si no me escuchas, me puedes escribir también, ¿no? Hola, Nayeli. ¿Me escuchas bien, Nayeli? Ok, Nayeli, no sé si escuchaste, estábamos hablando desde los estereotipos. Así que me puedes... Usted está hablando de los estereotipos femeninos. Ajá. Sí, es lo único que he podido escuchar. Ok, sí, el último que hablamos, primero hablamos de las tareas femeninas, o sea, que mujeres tienen unas tareas y hombres tienen otras, que ya pues ya hemos aprendido que eso es falso. Y ahorita estábamos hablando de la maternidad, de que hasta cierto tiempo había una presión social para que la mujer tuviera hijos, para que se embarazara. Y que muchas mujeres ya han entendido no solo de querer estudiar y poder proporcionarle a sus hijos, sino que algunas han considerado no ser madres. Y que yo quería que habláramos de ese tema para ver si nosotros todavía, o sea, si ya aún tenemos el estereotipo de que para que la mujer realmente sea mujer, tiene que ser madre. O ya superamos eso. No sé, si ustedes lo han visto, si lo han oído. Bueno, yo desde mi perspectiva, últimamente estoy investigando precisamente mucho de ese tipo de estereotipo a raíz de que siento que también ha surgido un poco también la idea de legalizar lo que viene siendo el aborto. Entonces, ese tipo de temas también va como que muy de la mano
con el hecho de que si soy mujer, yo también tengo derecho de poder trabajar, de querer tener un trabajo. Si yo soy mujer, yo soy la que puedo decir si yo quiero tener hijos o no. O sea, eso ya viene dentro de mi concepción. Y si un hombre quiere tener hijos, ya vendría siendo, bueno, tú puedes tener tus hijos, pero háblalo con tu pareja y más o menos vean ahí bien qué es lo que hacen o si hay algún malentendido, porque también pienso que eso puede choquear entre los dos. Correcto. Pero todo vendría siendo, por lo menos en las mujeres, que ellas quieren decidir hacer con su cuerpo. Ok, mira, ahora que tú lo mencionaste, me parece que una investigación que pudiera terminar en una tesis pudiera ser eso, pudiera ser del aborto a no ser madre. O sea, un título así. Porque si yo desde un comienzo estoy clara que no quiero ser madre, tal vez yo sea más responsable de no embarazarme y no tener hijos que no quiero tener y tener que llegar a una situación de aborto, por ejemplo. Entonces, sería interesante que pudiéramos ver ese tema, porque, vuelvo y repito, no hay ninguna obligación para que una mujer sea madre, ni la hace menos ni más mujer el hecho de ser madre. Pero existe todavía el estereotipo en muchas mujeres que, por ejemplo, ya tienen más de 30 años que no han tenido hijos, en obligarlas o tratarlas mal porque no son madres. Inclusive lo que viene siendo, por lo menos en la sociedad china, yo he visto bastante que sí, que tienes 30 años porque no tienes esposo, porque no tienes hijos. Entonces allá he visto y tengo amigas que se han quejado de que a ellos mismos, entre ellos se discriminan cuando una mujer llega a los 30 años y no tiene una familia formada. Sí, claro. Ahora, los chinos viven otro tipo de cultura y me temo que ahora que el mundo, ahora después hablamos de la pandemia, pero me temo que el mundo va a tener un gran impacto por este problema de los chinos, porque para ellos sí es vital la familia. La familia, incluso la familia extendida, no solamente esto de mamá, papá, hijos, sino mamá, papá, abuelos, primos y todo el mundo juntos, es vital. Entonces es otro cambio de paradigma para el occidental que está acostumbrado ya a tener familias pequeñas, eh, incluso a no tener hijos. Por ejemplo, hay parejas incluso casadas que han decidido no ser padres. Entonces, esto no va con la idea, por ejemplo, asiática, y no solamente China, sino los países asiáticos. Si hablamos de la India también, en la India es un absurdo que no te cases. Tienes que casarte. Gracias a Dios que nosotros acá no tenemos tan fuerte ese estereotipo, pero existe, pero no tan fuerte, o sea, no te obliga a casarte. Eso por un lado, ¿no? Pero sí, yo lo quería era mencionar para que tuviéramos como una idea clara de lo que es el estereotipo. Ahora sí me gustaría entrar en el tema entonces de la pandemia, porque esta materia, la materia de psicología social, sí tiene que ver muchísimo con el impacto social que está teniendo la pandemia, en todos los sentidos. ¿Qué ustedes creen que ahora mismo se ha puesto más fuerte, más complicado de lo que ustedes, porque ustedes pueden hablar de un antes, podemos hablar de un durante y de seguro que vamos a poder hablar de un después? Entonces, ¿qué han visto ustedes antes, durante o después? ¿Qué ha sido lo peor que le ha podido pasar a la sociedad, en particular a Panamá, con la pandemia? Cuénteme, a ver. Cualquiera, o Stephanie o Nayeli que estaba hablando, cualquiera. Jóvenes, en la virtualidad no es lo mismo que en el salón, ¿ah? En el salón nos podemos quedar un rato más. Acá quedarnos conectados mucho no conviene. A ver, dígame, ¿qué han visto ustedes que ha sido, digamos, lo más fuerte, lo peor que ha traído la pandemia a la sociedad? Desde un punto Yo creo que habrá sido de que hemos recalcado que el ser humano es un ente social. Por lo menos yo he visto de que hay muchas personas que se quejan de no poder ir y hay muchas personas que sean introvertidas o sean extrovertidas, sienten poder querer salir. Ya no era una obligación de que si eres introvertido y no salía, siento de que podía salir cuando yo quería, no sentía que era una obligación.
Y esto también ha hecho de que varias personas hayan optado a futuro de que, bueno, si antes yo era muy de así, muy abrazarme, muy así físico, afecto físico, ya de repente en el futuro no, porque no sabemos, así como vino este virus, no sabemos quién es portable. Podemos saber cómo por fuera, pero biológicamente hablando no sabemos cómo está la salud de uno hasta que se pueda presentar una incubación de síntomas. Correcto, o sea, tú empezaste por una importante, el ser social. El ser humano es un ser social. Esto que estamos haciendo pertenece al mundo social, porque igual estamos socializando solo que a través de una pantalla, pero no se activan igual las hormonas, no se activan igual. Sí, me hace falta los abrazos y esas cosas. Exacto, las hormonas no se activan igual. Sí se activa, o sea, no quiero decir con esto que, por ejemplo, la oxitocina, las endorfinas no se activen. Sí se activa la endorfina si tú ves a tu madre por una pantalla que no has visto mucho tiempo, sí se te activa. Igual la oxitocina, pero no se activan iguales. No es la misma, el mismo, o sea, como que le falta un poquito de más hormona, algo así, porque sentimos que no podemos comunicarnos debidamente porque nos falta mucho el lenguaje no verbal. Hay cosas que nosotros no vamos a hacer ni decir cuando estamos en pantalla, pero que sí se nos salen espontáneamente cuando estamos libres. Entonces, esa parte al ser humano ahora mismo le está costando mucho y le puede hacer un cambio profundo. Podemos incluso cambiar. Yo no digo retroceder, yo digo cambiar la forma en que nos vamos a comunicar en el futuro. Y Nayeli dijo algo también muy preocupante para mí, que es el miedo que vamos a tener afuera de tocarnos, de estar con otros, porque los otros pueden estar infectados. O sea, que podemos crear también trastornos, trastornos de estrés postraumático, trastornos relacionados con lo que ahora se llama el TOC, o trastornos obsesivos compulsivos, que ahorita casi todo el mundo tiene porque necesitamos limpiar y todo exagerado, pero no es lo mismo que tenerlo como trastorno en sí. O sea que esta pandemia sí nos está causando estragos profundos a la conducta humana y a la adaptación humana. Pero ¿qué sería lo bueno que pudiéramos sacarle a la pandemia desde el punto de vista de la psicología social? Profesora, una pregunta. Dime. Ahora Dime. usted que dijo, ahora que usted dijo algo así como sesión de limpieza y eso, las personas que antes no sufrían de eso, ¿pueden sufrir ahora que estamos en este periodo del coronavirus? Sí, Michelle. Es más, yo siempre tuve algún nivel de TOC con respecto a la limpieza. Obviamente ahora está mucho más acelerado, pero mi mente está claramente que es una justificación, o sea, que tiene una justificación, por lo tanto, difícilmente caiga yo en un TOC. Pero hay personas que sí no están conscientes y probablemente ahorita lo estén haciendo por la situación, pero queden, digamos, para siempre, aunque claro está que no estaría mal que sigamos para siempre cuidándonos mucho de la limpieza, pero una cosa es el cuidado de la limpieza, y tu pregunta es muy buena, Michelle, porque ¿qué diferencia hay cuando es un trastorno? Allí es donde va a estar en la diferencia o el problema de que a la persona le quede no la experiencia para aprender, sino como trastorno. Y sí puede desarrollar un TOC una persona que no fue para nada nunca exageradamente con la limpieza, sino que hacía la limpieza normal. Sí, lastimosamente sí, porque se está uniendo otros conceptos que hablamos ahorita. El encerramiento es peligroso para el ser humano. El ser humano no está diseñado para estar encerrado. El cerebro no le gusta saber que no puede hacer algo. Al cerebro le molesta enormemente saber que le están prohibiendo algo. Entonces, mientras más tengamos el concepto de que no puedo, no debo, las hormonas pudieran estar creando las hormonas del estrés. Pudiéramos estar llenándonos de cortisol y el cortisol muy alto o mucho nivel de estrés
puede llevarnos a trastornos. Es decir, puede desatar trastornos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Pero yo quería hablar, y muy bien porque siempre sale todo esto, pero quería hablar también de la parte positiva. A ver, ¿qué ustedes creen que podemos sacarle positivo a este encierro, a esta situación? Es muy fuerte, es muy fuerte porque, bueno, los que somos más viejos tal vez, ya hemos visto cosas muchos en el mundo, ustedes son más jóvenes y quizás han visto menos, pero realmente esta es la primera vez de la historia de la humanidad que la humanidad entera ha tenido que sentir los embates de una pandemia que ha socavado las raíces de lo económico, de lo social, de lo jurídico, de todo. O sea, el COVID ha remecido el mundo entero. Esta es la primera vez para muchos de nosotros, quizás yo soy del 55, pero hay otras personas de 70, 80 años que no lo habían visto, creo que ni en 100 años. Así que es la primera vez que el mundo ha estado realmente mal. Entonces, quisiera ver si ustedes pueden sacarle algo bueno a esto, desde el punto de vista de la psicología y sobre todo de la psicología social. A ver, cuéntenme, ¿qué cosa buena han visto de todo esto? Bueno, yo creo, profesora, que tenemos la oportunidad de convivir más con nuestra familia, además de que también tenemos la oportunidad de convivir con nosotros mismos personalmente, ya sea retomando algún hobby que habíamos dejado por la falta de tiempo o cualquier cosa, pues. Por lo menos yo ahora mismo estoy retomando lo que era la lectura. Antes yo lo había dejado porque, bueno, no tenía tiempo entre viajar todos los días a la universidad, el estrés y todo eso. Ahora como tengo más tiempo sola y todo eso, también tengo la oportunidad de lo que es planificar mi plan de vida, de pensar qué es lo que yo quiero en un futuro y, y eso, pues. Muy bien, Michelle. A mí me parece magnífico, Aldaline, perdón, parece magnífico lo que acabas de decir. Lo primero, esto de estar en la casa con mi familia. Si bien es cierto, con la familia uno siempre tiene estreses, pero también tiene muy buenos momentos. Entonces, este era el mejor momento para aprovechar de hablarnos más y de relacionarnos más. También, como bien lo dice Aldaline, también para mí, para pulirme yo, más lectura, eh, cualquier otra cosa por ejemplo, la gente ahora está aprendiendo mucho a cocinar, veo que la gente está aprendiendo mucho a hornear, a sembrar, los que tienen la oportunidad de tener algún pedacito de tierra en su casa, a sembrar, y aún los que viven en apartamentos, porque también se puede hacer algunos viveros a nivel de apartamentos. Y hay otra, coser, hacer nuevos hobbies, es decir, que de alguna manera la pandemia sí nos ha dado otras oportunidades de crecer como seres humanos, de crecer y convertirnos en mejores. Yo les puedo adicionar a lo que ustedes han dicho, que también para mí, lo más importante de que se ha remecido al ser, a las prioridades, ¿cuáles son las prioridades realmente? Como Panamá, que ya tuvo el problema, lo económico o los seres humanos. Si bien es cierto, es verdad que no tiene ningún sentido que haya una economía destruida con humanos complicados, lo que sí no tiene ningún sentido es que haya una economía con humanos destruidos. Entonces, sigue siendo más importante el ser humano. No importa que la economía se vaya al piso, lo importante es que los seres humanos sigan para entonces ellos mejorar esa economía. Porque los humanos siempre lo hemos podido hacer. Esta no es la primera vez por la que pasamos por una pandemia. Ya nosotros hemos tenido grandes pandemias. Lo que pasa es que han estado muy separadas en el tiempo y ningún humano ahora mismo que vive hoy en día se acuerda de ello. Porque la peste bubónica y todas aquellas que mataron millones de personas fueron hace mucho tiempo. Y la última peste, vamos a ponerla así, que fue fuerte, que fue el VIH, fue en los 80. Entre los 80, al finales de los 80, entrando en los 90, y muchos de ustedes tampoco estaban clarito con eso, y afortunadamente en 10 años se pudo controlar
que no fuera, porque también fue una pandemia. La diferencia es que esa pandemia no tenía que ver con salir a la calle, esta nuestra que tenemos ahora. En esa pandemia lo que había que hacer era controles de la educación sexual y de otras situaciones. Es muy diferente a esta. Y la más cercana... Profe, también se puede Ajá, hablar del ébola, que fue como correcto. más. El ébola, que fue horrible, pero fue muy en África. No llegó a salir, afortunadamente, porque no lo hubiéramos contado, no llegó a salir de allá. Y la más cercana, la más fue la del H1N1, que se parece mucho a esta, porque pertenecen al mismo SARS, o al mismo sistema, pero el H1N1 no era peligrosa al nivel de matar personas, solamente la población riesgo, que eran los adultos mayores y las personas con ciertos niveles de problemas en su cuerpo, como algunos niños. El COVID ha sido completamente diferente, porque aunque sigue siendo para los adultos mayores, para la población en riesgo como los diabéticos y los que tienen comprometido el sistema físico, que tienen alguna enfermedad, no afecta grandemente a los niños, afortunadamente, salvo algunas excepciones. Ya hemos visto algunas en Nueva York, que es donde más se ha dado, porque en otros países no se ha dado con niños. En Panamá tuvimos apenas un porcentaje muy mínimo con niños. Lo que sí ha hecho el COVID, frente a todo lo que acabo de decir, es que sí obligó a cerrar fronteras, obligó a cerrar oficinas, empresas, industrias, obligó a la gente a quedarse en la casa. Y eso no nos había pasado, y obligó a esto que estamos haciendo ahorita, a hacer educación, intercambio por medios tecnológicos, porque ya los teníamos. Pero yo recuerdo cuando hace unos años atrás yo hablaba de los medios tecnológicos, muchos se opusieron y se molestaron y decían que esa no era la vía y que no nos iba a servir. Sin embargo, ahora fue lo único que nos quedó para usar, y no reemplaza, hago constar, no reemplaza. Yo soy consciente, porque yo he usado mucho la tecnología y ustedes han usado tecnología conmigo, pero siempre hemos tenido las clases físicas para intercambiar. Y por eso es que tuve ahora que hacer también alguna presencial de este tipo, porque hay cosas que tenemos que intercambiar. Pero realmente, para el futuro, que es lo que a mí sí me preocupa, creo que nosotros no vamos a poder estar libres, totalmente libres de pandemias, porque todavía falta 2021 para que ya haya la vacuna, que es la que pudiera hacernos un poco más libres de salir a la calle y de tener una vida un poco más interactiva. Eso es hasta 2021, probablemente febrero de 2021, ya la vacuna, la que es oficial, ¿no? Y si no sale algo antes, espero que sí. Pero no podemos bajar la guardia y pensar que no nos van a seguir pasando cosas, porque lamentablemente el problema es más geopolítico que económico. Es decir, hay un poder, alguien empezó hablando hace un rato, no recuerdo quién me empezó hablando de China, porque China y Estados Unidos están peleando el mundo. Y no sé qué otras cosas van a inventar para seguir dominando, porque este problema sí es un problema geopolítico. Esto no era un problema de salud, era un problema de poderes económicos, poderes fuertes, que quieren dominar el mundo, que quieren dominar la economía. A mí no me gustan los estadounidenses porque ellos todavía les hace falta mucho crecer. Yo diría que ellos son como unos adolescentes todavía jugando a los Avengers, y es peligroso que el mundo lo domine alguien que todavía no tiene 18 años, por ejemplo, ¿no? O que madurez mental, porque hay gente que puede tener 18 y no madurez mental. Pero, aunque los chinos tienen como 80 años, o sea, en mentalidad, son viejos, a mí me preocupa su forma de ser, a mí me preocupa su dominio, porque ellos quieren, como creo que era Nayeli que estaba hablando hace un rato,
ellos quieren hablar de que la gente se tiene que casar, que tiene que tener hijos, que tiene que hacer esto, ellos mandan, ellos imponen, porque es comunismo, ellos imponen. Entonces, ni uno ni el otro nos conviene, a nosotros nos convendría vivir como viven los suecos, los finlandeses, esa gente, porque esa gente tiene todo lo social arreglado, es decir, le da buena salud, economía, educación a su gente, pero no los obliga a hacer, no les dice tienen que hacer, ni cómo tienen que comportarse, al contrario, mientras más maduros sean, mejor es. Entonces, imagínense Pero todo es lo que que eso todavía... más que nada es cuestión de cultura, profe. Claro, así es, Liz, es cultura, Liz. ¿Y qué tú dirías en ese caso que le falta a los panameños? Liz, Muchísima, dime. muchísima educación. ¿Y cómo podríamos solucionar eso, Liz? Porque yo vengo viendo eso hace 40 años, pero ¿cuándo vamos a acabar con eso? ¿Qué haríamos Pero, los psicólogos? pero es que lo que pasa es que a nosotros los panameños nos gusta ser así. Entonces Okay. es muy difícil cambiar algo que le gusta a la gente, pues. O sea, a la gente en Panamá le gusta llegar tarde, eso les fascina llegar tarde. Pero tú, Tirar, pero tú como psicóloga, aquí ponte nada más como psicóloga, ¿qué crees que necesitaríamos nosotros para cambiar, para mejorar eso? Sí, tío, no va a ser rápido, yo sé, pero ¿qué necesitaríamos? Porque eso no nos conviene, ser así. por lo menos es más fácil llegarle a los niños, profe. Ok, claro. Porque los Empezaste niños bien, en esos es por momentos ahí. son, es que los niños Con ellos es más maleable la directamente situación. exacto, yéndonos Dime. a las escuelas, tal vez se podrían hacer esto, charlas, por decirlo así, y también poco a poco ir involucrando a los padres y que las charlas no sean solo con los niños, porque los niños pueden ir a decirle, mi maestra me enseñó tal cosa, pero no, aquí en esta casa no se hace eso y pues se les va quitando. Entonces es mejor primero con los niños, hablarle a ellos, instruirlos y luego ya ir involucrando a los padres, a los maestros Pues, también. tú estás hablando de lo correcto, o sea, lo tuyo, lo que tú estás mencionando, como hace todo psicólogo, es la prevención. El psicólogo tiene que trabajar en prevención. Hay tres tipos de prevención. La prevención primaria, que es la que tú me estás hablando, o sea, la prevención de que no suceda en el futuro las cosas. Hay una secundaria que es cuando ya están sucediendo, como está sucediendo en Panamá, y caerle al problema. Y hay una terciaria que es, por ejemplo, cuando la gente está en las cárceles, cuando ya pues metió la pata, ya todo está grave, donde también se puede hacer una intervención. La tuya, la que acabas de hablar, es la primaria. Y para mí la más importante, porque realmente nosotros sí podemos cambiar esa sociedad que tú dices, la podemos cambiar en 10 años si trabajamos con los niños ahorita. Si ahorita nos metemos de lleno en el terreno de la infancia, lo que se llama primera infancia, neuroeducando desde casa y de la escuela a los niños, podemos lograr en 10 años esa mejora que esperemos ocurra para allá. Para los adolescentes que ya están viviendo en esta generación y muchos de los compañeros suyos de edad que no están estudiando o que están estudiando otras carreras, para ellos hay que hacer una intervención secundaria, porque ya a ellos hay que quitarles el chip y volverles a poner otro, por ejemplo. Y con la gente que ya está grave, por ejemplo, ustedes creo que se han enterado de que ahorita en pandemia seguimos teniendo un montón de venganzas con el tema este de las pandillas. Es decir, que a pesar de la pandemia, a pesar de que estamos encerrados, esa gente está saliendo a matar. Ese es un problema grave que ya hay que Profe, afrontarlo de pero yo no otra sé si forma. usted se ha dado cuenta, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hubo un problema en los que más querían estar en la calle eran las personas adultas. Entonces, Sí. en las personas más viejitas y eso, pues. Y por lo menos en las redes sociales, yo que me la paso metida en Twitter, que ahí hay muchísimos comentarios de mucha gente. eh, los jóvenes, pues la gente de mi edad, de 20 a 25 años, ellos eran las personas como más conscientes de la situación en el país y ellos se expresaban como yo no entiendo por qué los adultos no están siendo responsables y se supone que ellos son los adultos, los que saben más, los que son, que siempre son los que orientan, pues, y están en esa situación.
Es cierto, Liz. Fue preocupante al comienzo porque además ellos eran la población vulnerable, o los que más se podían enfermar. Pero mira que con los viejitos se pudo al final, se pudo lograr que se quedaran en la casa, o sea que al final la madurez de algo te sirve, ¿no? Pero los que siguieron saliendo fueron, en este caso fueron los varones, aquí voy para el estereotipo tradicional, ¿no? Fueron los varones, lo que después entonces les costó mucho guardarse o quedarse fueron los varones, pero eso se entiende, porque el varón fue metido el chip en su cabeza de que él era de la calle, no de la casa, por ejemplo. Así que allí empezamos mal, ¿no? A ver esa parte. Y ahora, últimamente, lo que ha habido, y eso sí es importante de lo que dijiste, Liz, del panameño, lo del juega vivo, de los famosos salvoconductos. Porque la gente usó mal los salvoconductos, que nada más eran para el trabajo, lo usó para hacer lo que les daba la gana. Y esa gente mantuvo la curva todavía alta de contagios, que no fue del resto que nos quedamos en la casa, sino de esos que estaban haciendo, entre comillas, salvoconducto. E incluso también el tema de meterse en los supermercados más allá de la gente que tenía que ir. Después vino lo del bono solidario y hizo que un montón de gente fuera para el súper, por ejemplo, porque además de comprar también querían salir. Es terrible, la verdad que sí. Pero bueno, vuelvo y repito, algo bueno le podemos sacar a esto, que es desde la educación en la psicología. No sé si alguien más tiene otro comentario al respecto. Y se ha desarrollado bastante el lado artístico de la gente, profe. Muy Porque bien. la gente se ha dado cuenta de que, oye, yo sirvo para pintar o yo sirvo para coser. Entonces, como que por estar metido en ciertas cosas que no le dan tiempo para desarrollarse al fin y al cabo, ahora se dan cuenta de las habilidades escondidas que tenían. Imagínate eso en psicología del bienestar, que es la clave máxima es esa, descubrir mis capacidades y usarlas. Eso para mí ha sido lo mejor, que la gente se dé cuenta de que son capaces de muchas cosas que ni siquiera se habían imaginado que eran capaces de hacer. Eso es una de las cosas buenas de esta pandemia. ¿Alguien más? Alexander, no sé si Alexander me está escuchando, si tiene algo que comentar. ¿Alguien más? A ver, ya se aburrieron de la clase. Está lloviendo por sus casas. Bueno, profe, yo creo que nos dimos cuenta que de algún modo funciona la educación virtual, porque por lo menos a mí, que yo vivo en Panamá Oeste, estoy súper lejos, o sea, es un tranque diario, ida y venida, entonces no tengo el desgaste que tenía antes. Como que ver que hay opciones, pues, o sea, no obviamente dejarlo virtual completo, pero que se tenga en cuenta, porque a muchas personas nos favorece, o sea, el pocotón de plata en transporte, en la comida, que sí, el desgaste, que el tranque. Y hay muchas clases que son, por lo menos tenemos estadística, que es una clase prácticamente virtual porque ya nos está enseñando todo a través de Excel. No tengo yo que llevar mi computadora hasta la clase, sino que yo puedo ver mi Excel desde aquí y doy la clase y entiendo práctica. O sea, puedo hacerlo porque en la universidad, digamos que no llevo y ella no lo presenta en el tablero, pero yo, o sea, me puedo distraer viendo en el tablero y no realmente no estoy haciendo la práctica en la computadora. Eso que me estás diciendo es muy bueno, Ana María. Excelente, porque esa era mi idea desde hace muchos años de la educación virtual. O sea, no vamos a reemplazar nunca la educación en el sitio o con los alumnos, jamás del todo, pero sí podemos hacer muchas cosas virtuales que pudieran eliminar esa parte que tú dices, el cansancio, el tranque, el gasto económico en comida y otras cosas más, si pudiéramos intercalar, por ejemplo, por semana o cada 2 semanas, clases presenciales y clases no presenciales, por ejemplo. Y hasta que mejore, porque de seguro también las plataformas van a mejorar, porque yo sí he trabajado en plataformas donde tú estás en el aula, básicamente, creado con tu avatar, que estás dentro del aula y te hace estar más consciente de que estás en clase. Esas aulas se utilizan más para
maestrías, pero igual pudiera ser para todo el mundo y para niños, que es los que creo que van a estar más, ¿no? Entonces, realmente es bastante bueno lo que nos ha pasado con respecto a la educación virtual, su parte buena, su parte positiva. Tendrá, obviamente, sus partes negativas, como todo en la vida, pero sus partes positivas sí lo han demostrado en esta pandemia. Por ejemplo, yo vi ahora que le dieron para que los viejitos cobren en tarjeta. Eso es un alivio muy grande para que los viejitos no estén en la calle. Y no por la pandemia, sino para que no estén en la calle. Ahora, también hay que buscarle otras cosas a esos pobres señores, porque a ellos les gustaba a veces salir a la calle, es para ir a conversar. Y de hecho iba mucho al Seguro Social, era para eso, para socializar. Porque en Panamá no hay cosas para los viejos, salvo la Universidad de Panamá que hace años creó de la Universidad de la Tercera Edad, pero no todos tenían acceso. Imagínense esa educación para la tercera edad virtual para muchos viejitos, que les sea fácil poder tener educación virtual, fabuloso, para que no tengan que estar pues saliendo. ¿Qué más? A ver. En este caso, para los viejitos, ya fuera de pandemia, si a los viejitos les gusta socializar, eso se podría, o sea, se les podría dar como el paso para que ellos lo hicieran. O sea, necesariamente no tienen que ir al Seguro Social o a ir a cobrar, sino que se podría hacer un plan de reuniones comunitarias donde ellos puedan ir y socializar con otros viejitos, tipo que se hiciera en parques cercanos de la localidad y que ellos pudieran ir, pudieran jugar sus bingos, sus cosas y ese tipo de actividades, pues, más que todo para que ellos también pudieran socializar. Claro que sí, y no solamente... La central dice. Dime, Alexander. La central dice. Santa Ana, ese no es su lugar. Ajá, exacto. O sea, sí podemos crearle cosas a los señores, a los adultos mayores, porque quiero que les quede claro algo, jovencitos. Yo sé que todos ustedes están conscientes de su juventud, pero yo estuve ahí, todos nos vamos a poner viejos. Entonces a nosotros nos conviene crear cosas para la vejez que sean interesantes porque todos vamos a llegar a la vejez. Y mientras más interesante sea esa vejez, va a ser mucho mejor. Entonces, por ejemplo, no solamente los viejitos que quieran ir a jugar bingo, como decía Nayelis, sino que quieran ir a intercambiar, por ejemplo, ex profesores universitarios, ex abogados, gente que tenga otros niveles académicos y pueda ir a un lugar a compartir, a socializar y que no sea porque está enfermo o porque va a cobrar cheques, que no sea con ningún objetivo, sino el objetivo de socializar. Y yo les diría, porque eso se llama gerontología, que es el estudio del adulto mayor, que pudiéramos nosotros también estudiar dentro de la psicología social la necesidad de crearnos, tanto para los adultos mayores que existen hoy, para nosotros que vamos a ser adultos mayores también de mañana, yo más rápido que ustedes, que tengamos esos lugares, esos sitios, esos momentos donde pasar nuestras adultez mayor, porque hasta por lo menos los 75 años todavía tú eres bastante útil, en la sociedad. Y no... Hola, profa. Ajá, ¿Me escucha? hola. Dime, Ay, Estefan. logré desbloquearlo. Logré bloquearlo, qué bien. Qué bueno. Profa, hablando un poquito de lo que está diciendo, me ha encantado que el tema de hoy sea primero para retroalimentarnos de todo lo que se ha compartido, lo que usted ya ha planteado por la web, pero y que mis compañeros también expongan de su punto de vista. Yo también diría que hay muchas personas que son adultas y por experiencia he visto muchos hijos que tienen, porque no soy tan nuevecita como mis compañeros, pero estoy en una edad adulta donde he visto mucha participación de que los hijos han ayudado a sus padres, por lo menos si por un ejemplo, un compañero que la mamá tiene la habilidad de hacer dulce de fondant, él ayudó a crear su plataforma,
su Instagram, su Facebook, y tratarla de actualizar un poquito para que, porque solamente le compraban dulces los que sabían o la conocían a ella, pero él ha expandido un poco más con estas herramientas tecnológicas a que la mamá pueda darse a conocer con otro tipo de personas. Y me parece eso un aporte fabuloso, porque yo sé que de repente mis compañeros tienen alguna mamá, algún tío, algún abuelito que tiene una habilidad en algo y puede compartirlo a través de las redes sociales y ayudarlo en eso. Por lo menos yo tengo un abuelo que sabe hacer pan y rosquita y estas cosas riquísimas, y cuando vi la idea de mi amigo me puse a pensar, chuleta, pero de repente yo no soy tan tecnológica, pero tengo un poquito más de conocimiento que él y lo puedo ayudar a que él participe en la sociedad y que a pesar de la edad que él tiene, sea activo en una sociedad de tecnológicos, porque prácticamente todo se maneja ya a través de las redes sociales. No fue tan difícil acceder a compras en línea, y esto porque hay muchas tiendas que rápidamente abrieron páginas, y si quieres comprar en Novi, si quieres comprar, o sea, ahora se le va a habilitar un poco el que tú puedas acceder directamente a una tienda de manera controlada, pero ya muchas tiendas están abiertas para que tú compres en línea y te lo mandan de puerta a puerta, como de repente esto no estamos acostumbrados, y es algo que ha dejado la fiebre de COVID ante los negocios, reinventarse, innovarse. Ya de repente para mí va a ser más fácil comprar muchas cosas a las que les tengo miedo, porque tengo que aceptar que a mí comprar en línea me da un poquito de pánico, pero tuve la experiencia de poder hacerlo, y para mí fue fabuloso, porque algo que yo vivo en Panamá Este, y entonces ir hasta Panamá en las 2 horitas que tengo sería difícil, pero el uso de estas herramientas tecnológicas me ha cortado el tener que ir hasta allá, exponerme y poder tener la confianza de hacerlo en Mancalén. Entonces yo siento que somos un complemento. Las generaciones adultas, las generaciones con más experiencia, pues no es viejismo, es un término de meter en estereotipos a la edad adulta. Exacto, entonces, es un estereotipo, pero a la vez no. Exacto. Entonces, de repente, sí, porque hay personas que se ofenden cuando uno utiliza mucho esa palabra, y no se dice eso, sino va para buscar un término. Me gusta mucho que podamos complementarnos. Por lo menos ahorita mismo yo estaba loca que no podía desbloquear el micrófono, no sé por qué no podía, escuchaba todo, pero no podía opinar. Parece como que había iniciado mal y bloqueé el micrófono antes de tiempo. Y esto para mí es nuevo, porque lo más cercano que yo había estado a una plataforma virtual son las clases que usted me daba, profa, que desde que yo creo que tomé mi profesorado, pude estar en contacto por primera vez. Entonces para mí esto ha sido nuevo y me ha encantado, porque como decía una compañera en antes, el que vive lejos de la universidad le cuesta mucho en tiempo, en dinero, en muchos sacrificios para ir todos los días. Y si esta herramienta se sigue implementando en la universidad, sería magnífico para los que vivimos lejos, porque es duro trabajar, salir corriendo porque tienes clases, estar pendiente de tus tareas, y siento que es una manera de llevar a cabo tu carrera de una manera cómoda, porque estás en tu casa, estás en la comodidad de tu hogar, puedes tener todo lo que necesitas para accesar y cumplir con lo que te corresponde como estudiante. Y Stephanie, ahora que tú lo dices, que has hecho el profesorado, yo amo la docencia, y yo tengo 10 años de estar propugnando por el trabajo virtual, y por eso yo les insistía en que hicieran sus cosas en la web. Obviamente que cuando estábamos en la parte física, pues nos dedicábamos a la parte de debate, como ahora mismo también. Porque realmente lo que tú estás diciendo es otro de los productos que ha tenido esta pandemia. Demostrarle a la gente que sí se puede aprender o lograr objetivos vía online, no solo con las tiendas, que es una de las cosas que nos hacía falta también, sino con la educación. O sea, sí estamos aprendiendo. No va a reemplazar del todo, estoy totalmente de acuerdo, pero imagínate si tú en la semana te toca una semana ir a la universidad y otra semana estás en tu casa, eso te alivia mucho económicamente, te alivia enormemente. Y por otro lado,
lo que decías de tu familia, de crear negocios que ahora pueden ser online, porque inclusive de los viejos con los nuevos, que esa es la parte también buena de esta pandemia, que ha utilizado la ventaja que tenemos de poder enseñarle a nuestra gente. A mí me tocó aquí en Udelas, me tocó trabajar con muchos colegas que pues por una cosa u otra tenían, no tenían la experticia y apoyarlos, ayudarlos para que lo lograran, y muchos ya lo lograron, otros lo lograron ellos mismos trasteando y aprendiendo. Y finalmente sacamos, imagínense, de la nada se tuvo que crear una universidad que era presencial, montarla toda en completamente virtual, aún con sus fallas y sus cosas, porque obviamente no se podía lograr que fuera perfecta, pero lo hicieron, o sea, se pudo. Al final se demostró que se pudo. Que le falten otras cosas, por ejemplo, los laboratorios, las prácticas profesionales. Yo sé que mucho trabajo o muchas áreas les va a costar, pero esto no va a ser para siempre tampoco. Entonces podemos hacer la combinación, como dice Stephanie, de las dos cosas, y que así la vida nos sea muchísimo más tranquila. O sea, que la virtualidad fue dentro de la pandemia a ayudarnos, a ser nuestra aliada, no a afectarnos, sino a ser nuestro aliado. Porque inclusive por aquí podemos ver a nuestros parientes que no vemos y que sentimos, los extrañamos y que los necesitamos, porque en una videollamada de WhatsApp podemos verlos, por ejemplo. Entonces, es realmente importante ver, vimos lo malo y no lo hemos visto todo lo malo, lo vemos en otra clase, que me gustaría que ahora volvieran a analizar. Por favor, revisen el plan analítico, ese que hace un ratito presenté, que está en una revista. Yo les voy a volver a mandar el enlace a los que no lo tienen, o el que lo tiene pero no lo había hecho. Revisen bien el plan, que hemos visto hasta ahora, que nos falta por ver, y hagan preguntas. Pueden hacérmela por la plataforma, por el correo, por el WhatsApp, por donde quieran, y cuando estemos otra vez con otra clasecita como esta, responderlas. Todos hagan el ejercicio de analizar y preguntar, porque vamos a aprender, y la psicología social es bien importante para eso. De hecho, ahora mismo la psicología social es la que está fuerte. Ahorita me acaban de pedir análisis sobre la violencia doméstica, que eso también lo tenemos que ver, que es parte de nuestros estudios, etcétera. Así que, jovencitos, estamos en una era espectacular. Pueden sentirse felices de que ustedes son parte de un cambio profundo de la humanidad, que tuvo que ser una pandemia la que nos puso a pensar, pero lo logramos. Entonces, sacarle lo bueno y lo malo de esto y seguir estudiando. Cuando tengan alguna dificultad con las actividades, me lo hacen saber inmediatamente. Como siempre saben, yo tengo la facilidad de poder apoyarles si necesitan más tiempo, más ayuda o lo que es necesario. Aquí no importa la evaluación, sino el aprendizaje. Y en este momento más que nunca. Así que no sé si tienen algo más. Yo les voy a mandar la grabación. Dígame. Ok. Como hablando de psicología social y de aprendizaje, les quería compartir a mis compañeros, no sé si algunos la ha visto o si usted, profa, la ha visto. Hay una película en Netflix que se llama El vendedor de los sueños. No sé si algún compañero la ha visto. Buenísima, profa, buenísima. Hablando de psicología social, es buenísima al tema, porque nos pone en un punto de vista de la sociedad que el día a día nos consume, nos hace tener ansias de más, sin darnos cuenta que a veces lo que más necesitamos es gratis y está a la mano. Y es buena, no se las voy a contar, pero los exhorto a que la vean, porque está buenísima esa película, sí. Me encantó. Sí, yo vi la propaganda, estaba terminando de ver una de mis series para entonces dedicarme a la película,
les animo a que la vean y que entonces hagamos análisis después de la misma. ¿Les parece a todos? A ver, es que no le he oído la voz a todos. Me escriben, pues. Yo les voy a mandar la grabación de la clase más tarde. La película se llama El vendedor de los sueños. Así se llama la película. El vendedor de los sueños. Para que entonces pues la vean y estemos en sintonía la próxima vez el análisis. Yo les aviso cuando volvemos a tener entonces otra clase de este tipo. Les mando la grabación para que la tengan y nos estamos viendo. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Saludos a todos. Chao. Chao, profesora, que tenga un excelente día. Bye, profe, buenas tardes. Chao.